Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a No Me Callo, I Won't Stay Quiet. Mi nombre es Jessica Lomelín y antes de empezar este episodio, honestamente pensé si aún quería hacer esta serie. Y no porque no tenga cosas que decir, creo que el problema es exactamente lo contrario. Tengo demasiadas cosas viviendo en mi cabeza al mismo tiempo, demasiadas conversaciones internas, demasiadas emociones que normalmente no salen en voz alta porque aprendí a procesarlas sola. Y siento que mucha gente vive así, como si emocionalmente estuvieran encerrados en un cuarto lleno de ruido, mientras afuera sigan actuando normal. Van al trabajo, contestan mensajes, suben historias, hacen chistes, salen con gente, pero dentro de tu cabeza hay otra realidad completamente distinta. Y eso es lo que quiero hacer con esta serie. No quiero hacer episodios perfectos, quiero hacer episodios reales, sin pelos en la lengua, y quiero hablar de las cosas que normalmente se quedan atrapadas en nuestra mente. Las conversaciones que nunca tuvimos, los pensamientos que nos daría pena decir en voz alta, los sentimientos que usamos para sobrevivir emocionalmente. Así que el primer episodio de esta serie de junio se llama Este audio no era para ser escuchado. Porque honestamente creo que todos tenemos grabaciones internas que nunca debieron existir. Y esta es una de las mías. Ya sabes qué hacer, ponte cómodo, agarra tu cafecito, tu copa de vino o tu chelita bien fría y prepárate para chismear conmigo. Creo que una de las cosas más extrañas de crecer es darte cuenta de cuántas versiones de ti existen al mismo tiempo, porque está la versión de mí que todos conocen, la que funciona, la que llega, la que responde mensajes, la que trabaja, la que hace reír a la gente, la que parece fuerte, la que parece independiente, la que parece tener todo bajo control, la que contesta sí, todo bien, aunque no esté bien. Y creo que lo más peligroso de aprender a sobrevivir emocionalmente es que te vuelves muy buena escondiéndolo, muy buena actuando normal, muy buena siguiendo con tu día, aunque por dentro algo se sienta roto, agotado, confundido. Porque nadie te enseña realmente cómo expresar lo que sientes. Solo aprendes cómo seguir funcionando. Y eventualmente te acostumbras tanto a eso que empiezas a sentir culpa por siquiera admitir que algo te está afectando. Entonces, ¿qué haces? Pues te callas, te distraes, te ocupas, te haces la fuerte y después de un tiempo ya ni sabes cómo dejar de hacerlo. Y luego está la otra versión de mí, la que nadie escucha, la que piensa demasiado, la que se queda despierta repasando conversaciones de hace 3 días, preguntándose por qué ciertas cosas le afectaron tanto. La que sobreanaliza silencios, cambios de energía, tonos de voz, la que siente demasiado pero aprendió a esconderlo bien, porque un día entendió que sentir demasiado incomoda a la gente. Y honestamente estoy cansada de fingir que esa versión no existe, porque sí existe cada vez que me quedo sola conmigo misma, existe en las noches cuando ya no tengo distracciones, existe cuando algo me afecta y digo no me importa, aunque sí me importa, existe cuando me pregunto si la gente realmente conoce quién soy o solo conoce la versión de mí que aprendió a sobrevivir. Y creo que muchas personas viven exactamente así, con 2 versiones de sí mismas, la funcional y la real, la que todos ven y la que carga todo en silencio, porque llega un punto donde ya ni siquiera sabes cómo explicar lo que sientes, solo sabes que algo dentro de ti está cansado. Y no es cansancio físico, es mental, es emocional. Es ese agotamiento de sentir que siempre tienes que estar bien para no preocupar a otros. Ese cansancio de pensar demasiado, de sentir demasiado, de guardar demasiado. Porque honestamente, hay veces donde me siento emocionalmente cansada antes de que el día siquiera empieza. Y aún así, pues ¿qué hago? Me levanto. Aún así sonrío, aún así hago lo que tengo que hacer. Y creo que mucha gente escucha eso y piensa, wow, qué fuerte es Jessica. Pero la verdad es que muchas veces no es fortaleza, es costumbre, costumbre de no detenerte, costumbre de no hablar de lo que sientes, costumbre de actuar como si todo estuviera bajo control porque no sabes qué pasaría si un día admitieras que no lo estás. Y a veces me pregunto, ¿cuándo empezamos a editar nuestras emociones para ser más fáciles de digerir para la gente? ¿Cuándo empezamos a suavizar lo que sentimos para no parecer mucho? Porque siento que muchas personas no muestran quiénes somos realmente. Muestran la versión que creen que será aceptada, la menos complicada, la menos intensa, la menos emocional. Y honestamente eso es muy triste,
Triste porque tienes que reducirte emocionalmente para que otros se sientan cómodos. Y qué triste sentir que tienes que esconder partes de ti para no incomodar. Y creo que yo hice eso por mucho tiempo. Aprender a verme tranquila aunque mi mente estuviera llena de ruido. Aprender a decir, no pasa nada, aunque sí pasara. Aprender a tragarme cosas para evitar conflictos. Aprender a verme fuerte porque sentía que no tenía otra opción. Pero últimamente me he dado cuenta de algo. El problema de sobrevivir emocionalmente por tanto tiempo es que un día ya no sabes cómo dejar de hacerlo. Ya no sabes cómo hablar sin filtrar, cómo sentir sin minimizarte, cómo pedir ayuda sin sentir culpa, cómo admitir que algo te dolió sin inmediatamente decir, pero estoy bien. Y creo que esta serie nace exactamente de ahí, de cansarme de editar tanto mi mente antes de hablar, de cansarme de tener conversaciones reales solamente dentro de mi cabeza. Porque honestamente hay pensamientos que nunca dije en voz alta. Hay emociones que escondí incluso cuando me estaban consumiendo. Hay partes de mí que la gente jamás ha escuchado porque aprendí demasiado bien a verme bien emocionalmente. Y tal vez este podcast sea la primera vez que dejo de esconder completamente esa versión de mí. Hay conversaciones que técnicamente nunca pasaron, pero en mi cabeza sí. Y duran horas, a veces días, a veces una conversación de 5 minutos me acompaña toda la semana. Y creo que la gente no entiende lo agotador que es vivir así, porque desde afuera probablemente parezco completamente normal. La conversación termina, me río, digo ok, sigo con mi día, pero dentro de mi cabeza algo sigue corriendo. ¿Por qué dijo eso así? ¿Habrá sentido que exageré? Tal vez hablé demasiado, tal vez debí quedarme callada. ¿Y si ahora piensa diferente de mí? ¿Y si arruiné algo sin darme cuenta? Y mientras más trato de dejarlo ir, más fuerte se vuelve el ruido. Yo honestamente estoy cansada de que mi mente convierta cosas pequeñas en tormentas emocionales gigantes, porque a veces ni siquiera son problemas enormes. A veces es un cambio pequeño en el tono de alguien, un mensaje más seco de lo normal, un silencio raro, una energía distinta, y mi cabeza inmediatamente empieza a crear historias. Historias que probablemente ni son reales, pero que emocionalmente se sienten reales. Y qué cansado es tratar de explicarle eso a alguien que no sobrepiensa, porque la gente te dice, bueno, solo deja de pensar tanto, como si fuera tan fácil, como si mi mente tuviera un botón de apagar, como si yo quisiera vivir así. Y hay noches donde literalmente estoy acostada viendo el techo, repasando conversaciones que la otra persona probablemente ya olvidó. Y yo sigo ahí, analizando cada palabra, cada pausa, cada expresión, preguntándome si dije algo mal, preguntándome si fui demasiado, preguntándome si me malinterpretaron. Y honestamente creo que parte de mí siempre está tratando de evitar que la rechacen. Porque cuando eres alguien que siente profundamente, empiezas a notar todo, literalmente todo. Notas cuando alguien cambia contigo, aunque sea un poquito. Notas cuando la energía cambia. Notas cuando alguien tarda más en responder. Notas cuando algo se siente off. Y aunque intentes convencerte de que no importa, tu mente no se calla. A veces quisiera saber cómo se siente vivir sin pensarlo tanto. Cómo se siente terminar una conversación y simplemente seguir adelante, sin replay mental, sin ansiedad, sin imaginar escenarios, sin crear 20 versiones diferentes de lo que pudo haber significado algo. Porque honestamente, hay días donde mi propia mente me agota más que cualquier otra cosa. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera lo digo, solo sonrío, solo sigo funcionando, solo hago como que sí estoy tranquila, mientras por dentro estoy teniendo una conversación completa conmigo misma. Y creo que eso es lo más solitario del sobrepensar, que la mayoría de las batallas pasan en silencio. Nadie escucha el ruido mental, nadie escucha las discusiones que tienes contigo mismo y nadie escucha la cantidad de veces que intentas convencerte de que estás exagerando. Porque también hago eso. Me digo, Jessica, ya déjalo ir, no es para tanto, seguro ni cuenta se dio, estás pensando demasiado. Pero aunque lo sepa, mi mente sigue. Y creo que mucha gente piensa que sobrepensar es simplemente pensar mucho, pero no. Sobrepensar es sentir que tu mente nunca descansa. Es emocionalmente revivir cosas una y otra vez aunque ya terminaron. Es estar físicamente en un lugar, pero mentalmente atrapada en una conversación que pasó hace horas. Es querer apagar tu cabeza aunque sea 5 minutos para sentir paz. Porque honestamente hay noches donde lo único que quiero es silencio mental.
No mensajes, no ruido, no música, no redes sociales, nada, solo silencio dentro de mi cabeza, porque estoy cansada de escucharme pensar tanto. Y creo que parte de lo que más me duele es que mucha gente jamás imaginaría cuánto vive dentro de mi mente porque aprendí demasiado bien a verme tranquila. Aprendí demasiado bien a funcionar, a seguir, a verme fuerte, pero nadie ve las veces que releo mensajes antes de enviarlos. Nadie ve las veces que borro algo porque pienso, tal vez sonó muy intensa. Nadie ve las veces que practico conversaciones en mi cabeza antes de tenerlas. Nadie ve las veces que me convenzo de no expresar algo para evitar sentirme vulnerable después. Y honestamente, qué agotador es vivir sintiendo que tienes que controlar constantemente cómo te perciben. A veces me pregunto cuánto tiempo llevo viviendo más dentro de mi cabeza que en el presente, porque hay momentos bonitos y aún así mi mente está ocupada preocupándose, analizando, anticipando, protegiéndose. Y creo que una parte de mí se acostumbró tanto a estar emocionalmente alerta que ya no sabe cómo relajarse completamente, como si mi mente siempre estuviera esperando que algo salga mal. Y sí, sé que probablemente muchas cosas nunca fueron tan profundas como yo las sentí, pero para mí sí lo fueron, y eso también cansa, sentir todo tan profundamente, porque aunque intento verme tranquila, la verdad es que hay días donde mi mente es el lugar más ruidoso en el que he estado. Y hay un tipo de cansancio que nadie nota porque sigues funcionando, y eso es lo más peligroso, porque mientras más funcional eres, menos personas se preguntan si realmente estás bien. Y creo que yo me volví experta en eso, en verme tranquila, en seguir trabajando aunque mentalmente me sintiera agotada, en contestar, sí, estoy bien, tan automáticamente que hasta yo misma empecé a creérmelo a veces. Pero la verdad es que hay días donde emocionalmente siento que estoy cargando demasiado y nadie lo nota porque sigo funcionando normal. Sigo llegando, sigo contestando mensajes, sigo haciendo reír a la gente, sigo trabajando, sigo siendo la fuerte. Y qué raro es eso, cómo alguien puede verse completamente normal mientras internamente siente que estás colapsando. Porque la gente cree que cuando alguien está mal se nota inmediatamente, pero no siempre. A veces las personas más agotadas emocionalmente son las que mejor aprendieron a esconderlo, las que aprendieron a sobrevivir sin molestar a nadie. Y honestamente creo que llevo mucho tiempo sobreviviendo emocionalmente en silencio, mucho tiempo sintiendo cosas que nunca termino diciendo completas y mucho tiempo minimizando lo que siento para no verme demasiado emocional. Porque crecí pensando que ser fuerte significa aguantar, no llorar demasiado, no reaccionar demasiado, no necesitar demasiado, no sentir demasiado. Entonces empiezas a tragarte cosas, comentarios que sí te dolieron, pero dijiste X, no pasa nada. Momentos donde querías decir cómo te sentías, pero te quedaste callada para evitar verte vulnerable. Veces donde estabas emocionalmente cansada, pero seguiste funcionando porque sentías que no tenías otra opción. Y después de años haciendo eso, ya ni sabes cómo expresarte naturalmente, porque todo lo filtras, todo lo editas, todo lo suavizas, hasta tus propias emociones. Y creo que por eso mi mente nunca descansa, porque todo lo que no digo afuera se queda viviendo adentro. Y ahí empiezan las conversaciones que nadie escucha, las discusiones conmigo misma, el replay mental, las noches donde estoy acostada repasando cosas que probablemente la otra persona ya olvidó, pero mi mente sigue sosteniendo. Y me digo, ¿por qué me afectó tanto eso? Debí decir algo, estoy exagerando. ¿Por qué siento todo tan profundo? ¿Por qué me cuesta tanto dejar ir ciertas cosas? Y honestamente estoy cansada de escucharme pensar tanto, cansada de sentir que mi cabeza nunca se apaga completamente, porque hay gente que no entiende lo agotador que es vivir así, lo agotador que es analizar todo, tonitos, silencios, cambios mínimos de energía, mensajes cortos, distancia, literalmente todo. Y mientras más ansiedad tienes, más historias inventa tu cabeza. Y lo peor es que aunque sepas que probablemente estás sobrepensando, emocionalmente se sigue sintiendo real. Y hay noches donde literalmente lo único que quiero es silencio mental, porque estoy cansada de vivir tan alerta emocionalmente, como si una parte de mí siempre estuviera esperando que algo salga mal. Y creo que eso pasa cuando llevas demasiado tiempo sobreviviendo en vez de simplemente vivir. Cuando llevas demasiado tiempo siendo la persona fuerte, la estable, la tranquila, la que puede sola, porque eventualmente te conviertes en alguien que ya no sabe cómo bajar la guardia completamente. Y eso es triste, porque qué triste sentir que tienes que esconder partes de ti para no incomodar a otros. Qué triste sentir que tienes que reducir tus emociones para ser más fácil de digerir.
porque honestamente yo sí siento mucho, muchísimo. Solo aprendí a esconderlo bien. Aprendí a verme calmada aunque mi mente estuviera llena de ruido. Aprendí a sonreír aunque estuviera emocionalmente agotada. Aprendí a decir, no importa, aunque sí me importara. Aprendí a minimizar cosas que me dolían porque sentía que tal vez estaba haciendo demasiado. Y qué cansado es vivir cuestionando constantemente si tienes derecho a sentir lo que sientes, porque la verdad, no creo que el problema sea sentir profundamente. Creo que el problema es que vivimos en un mundo que premia a las personas que saben esconder lo que sienten, a las personas funcionales, a las personas que nunca incomodan, a las personas que siempre parecen fuertes. Pero nadie habla del costo emocional de ser esa persona todo el tiempo. Nadie habla de lo agotador que es sostenerte sola, emocionalmente, mientras afuera aparentas estabilidad. Y nadie habla de lo sola que se puede sentir uno cuando parece tener todo bajo control. Yo honestamente creo que me cansé de actuar como si siempre estuviera bien, solo porque aprendí a funcionar mientras me sentía rota por dentro. Así que quiero hacerte una pregunta. ¿Quién eres cuando nadie te está viendo? No cuando estás trabajando, no cuando estás rodeada de gente, no cuando estás contestando mensajes, no cuando estás tratando de verte tranquila emocionalmente y no cuando estás siendo la versión de ti que todos ya esperan. ¿Quién eres realmente cuando finalmente te quedas sola o solo contigo mismo? Porque honestamente, esa pregunta me daba miedo y creo que parte de mí evitó hacerse esa pregunta por mucho tiempo porque estaba demasiado ocupada sobreviviendo, demasiado ocupada funcionando, demasiado ocupada haciendo lo que todos necesitaban de mí, la fuerte, la estable, la que resuelve, la que sigue adelante aunque esté cansada, la que sonríe aunque mentalmente está en guerra consigo misma. Y creo que llega un punto donde haces eso tantas veces que empiezas a desconectarte de ti. Ya no sabes qué sientes realmente, solo sabes cómo seguir. Porque si soy completamente honesta, hay momentos donde me siento muy sola dentro de mi propia cabeza. Aunque esté rodeada de gente, aunque esté hablando, aunque me esté riendo. Porque hay una versión de mí que casi nadie conoce realmente. La versión que aparece cuando se acaba el ruido. Cuando llego a casa, cuando me quito la personalidad funcional y cuando ya no tengo energía para verme fuerte. Y esa versión de mí piensa demasiado, siente demasiado y llora por cosas que probablemente nunca admite en voz alta. Se cuestiona todo, se pregunta si está haciendo las cosas bien, se pregunta si la gente realmente la conoce o solo conoce la versión de ella que aprendió a sobrevivir. Y creo que por mucho tiempo yo también preferí no escucharme demasiado, porque escucharme significaba aceptar cosas que me daban miedo, aceptar que hay partes de mí agotadas emocionalmente, aceptar que muchas veces digo estoy bien porque no sé cómo explicar realmente lo que siento. Aceptar que a veces me veo tranquila por fuera, mientras por dentro siento que estoy sosteniendo demasiado. Aceptar que paso demasiado tiempo dentro de mi cabeza, demasiado tiempo sobrepensando, demasiado tiempo intentando controlar cómo me perciben. Y honestamente, qué cansado es vivir sintiendo que siempre tienes que editarte emocionalmente. Porque incluso cuando estoy sola, siento que sigo actuando un poco. Y eso fue algo muy difícil de admitir. Darme cuenta de que me acostumbré tanto a verme fuerte que incluso en privado me cuesta derrumbarme completamente. Como si una parte de mí siempre estuviera en modo supervivencia, siempre alerta, siempre tratando de mantenerse bien. Y creo que eso pasa cuando llevas demasiado tiempo siendo la persona que sostiene todo. Te vuelves experta en esconderte incluso de ti misma. Y hay noches donde me siento en silencio conmigo misma y honestamente no sé ni cómo explicarme lo que siento. Solo sé que hay demasiado ruido dentro de mí, demasiadas emociones acumuladas, demasiados pensamientos que nunca salen completos, demasiadas versiones de mí peleando al mismo tiempo. La versión que quiere descansar, la versión que quiere desaparecer un rato, la versión que quiere sentirse entendida, la versión fuerte, la versión cansada, la versión que ya no quiere seguir fingiendo que todo le afecta menos de lo que realmente le afecta. Y creo que por eso quise hacer esta serie. Porque estoy cansada de ignorar mi propia voz interna, cansada de actuar como si no existiera solamente porque no siempre suena bonito. Porque la verdad es que mi mente no siempre suena inspiradora. A veces suena triste, a veces confundida, a veces agotada y a veces rota. Y honestamente, creo que sanar también empieza ahí, no solamente en las partes bonitas de nosotros, también en las incómodas, en las partes que escondemos, en las partes que editamos antes de mostrarlas.
en las partes que pensamos que nadie entendería. Y tal vez por primera vez en mucho tiempo quiero empezar a escucharme de verdad, aunque incomode, aunque me haga llorar, aunque haya cosas dentro de mí que todavía no entiendo completamente, porque creo que pasé demasiado tiempo intentando verme bien emocionalmente, en vez de preguntarme si realmente lo estaba. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Así que sí, tal vez todavía no conozco completamente esa versión más honesta de mí, pero quiero dejar de ignorarla, porque siento que lleva demasiado tiempo intentando ser escuchada. Y como siempre, les quiero recomendar un libro y se llama La montaña eres tú, de Brianna Wiest. Y no lo traigo como una recomendación típica del libro de crecimiento personal, lo traigo porque explica algo que muchas veces sentimos pero no sabemos cómo poner en palabras. Ese cansancio emocional de estar funcionando todo el tiempo, de verte bien por fuera, mientras por dentro estás cargando demasiado, de acostumbrarte tanto a sobrevivir que ya ni te das cuenta de lo agotada que estás. Este libro habla mucho de eso, de cómo muchas veces no estamos mal como tal, estamos en modo supervivencia. Y cuando llevas mucho tiempo ahí, empiezas a normalizar cosas como pensar demasiado, controlar todo, callarte lo que sientes y editarte emocionalmente para no incomodar a nadie. Y creo que eso es exactamente lo que pasa cuando empiezas a sentir que siempre tienes que verte fuerte, cuando aprendes a funcionar, aunque por dentro no estás bien. Este libro me hizo pensar mucho en algo que dije en este episodio, que a veces no nos falta fuerza, nos falta espacio para escucharnos de verdad, y tal vez eso es lo más importante, aprender a dejar de ignorar lo que sentimos solo porque no se ve perfecto desde afuera. Si en algún momento sienten que viven mucho dentro de su cabeza o que están cargando cosas en silencios mientras siguen funcionando, creo que este libro puede hacerles mucho sentido, se los recomiendo. Y tal vez este episodio fue demasiado honesto, tal vez dije cosas que normalmente habría editado, suavizado o simplemente dejado viviendo dentro de mi cabeza como siempre. Y tal vez una parte de mí todavía se pregunta si era necesario decirlo así de directo. Pero la otra parte, la que ya está cansada de fingir, sabe que sí. Porque honestamente creo que ya me cansé de vivir solamente dentro de mi cabeza, de tener conversaciones completas conmigo misma que nunca salen en voz alta, de sentir cosas profundamente y luego actuar como si no me hubieran afectado tanto, de sonreír en espacios donde por dentro estoy completamente saturada emocionalmente, de ser funcional mientras internamente estoy agotada. Y creo que si estoy siendo completamente honesta, no es que no tenga voz, es que por mucho tiempo aprendí a usarla con cuidado, a medirla, a filtrarla, a no ser demasiado, a no incomodar, a no explicar demasiado, a no sentir demasiado en voz alta. Y eso con el tiempo te va desconectando de ti. Te acostumbras a tragarte cosas, a minimizar lo que sientes, a decir no me importa cuando sí te importa, a seguir aunque algo dentro de ti se esté pidiendo pausa. Y llega un punto donde ya no sabes si estás bien o si simplemente te volviste muy buena sobreviviendo. Y si tú también tienes pensamientos que nunca dices, emociones que escondes, conversaciones que solo existen en tu mente, o una versión de ti que casi nadie conoce realmente porque aprendiste a mostrar solo lo que es fácil de recibir, quiero que sepas algo, no estás sola ni solo, aunque tu experiencia se sienta demasiado interna, demasiado silenciosa, demasiado difícil de explicar. Hay muchas personas sintiendo exactamente ese mismo ruido en su propia cabeza, funcionando por fuera, pensando demasiado por dentro, sintiendo más de lo que muestran, cargando cosas que nadie ve. Y tal vez por eso duele tanto, porque no es un dolor que se grita, es un dolor que se piensa. Pero creo que este es el punto donde algo dentro de mí cambia, donde ya no quiero seguir editándome para encajar en una versión más cómoda de mí misma, donde ya no quiero seguir ignorando lo que siento solo porque no es fácil de explicar, donde empiezo a entender que sentir tanto no es el problema. El problema es haber aprendido a esconderlo todo el tiempo. Y tal vez tú también estés ahí, en ese punto intermedio entre seguir funcionando y empezar a escucharte de verdad. Así que si algo de este episodio te hizo sentir visto, aunque sea un poquito, quédate con eso. Quédate con la idea de que no estás exagerando por sentir profundo. No estás mal por pensar tanto. No estás sola por vivir más en tu cabeza de lo que muestras afuera. Solo estás intentando entenderte en un mundo donde casi nadie te enseñó cómo hacerlo. Y tal vez ya es hora de dejar de actuar como si no nos estuviéramos sintiendo así, porque lo que se calla no desaparece, solo se queda viviendo dentro de nosotros. Y yo, por lo menos hoy, ya no quiero seguir ignorándolo.
En la descripción de este episodio encontrarás el enlace de Amazon con la lista completa de los libros mencionados en No Me Callo, I Won't Stay Quiet desde el primer episodio hasta el de hoy, y no olvides que cada viernes hay un nuevo episodio esperándote. El segundo episodio de esta serie se llama Lo que digo cuando ya pasó todo. Porque hay algo que me pasa a mí y no sé si le pasa a alguien más, pero hay muchas veces donde yo no termino una conversación cuando la conversación termina. En el momento digo lo que puedo, respondo como puedo, me adapto, sigo el ritmo y parece normal, pero después, cuando ya estoy sola, empieza todo lo que no dije. Empiezo a repetir la conversación en mi cabeza, pero esta vez diferente. Esta vez digo lo correcto. Esta vez no me quedo callada. Esta vez encuentro las palabras exactas. Esta vez sí me explico como realmente quería. Y me frustraba porque esa versión de mí siempre aparece tarde. La versión valiente de mí no aparecía en el momento. A veces aparecía después, cuando ya no sirve, cuando ya pasó, cuando ya no hay nadie escuchando. Y me quedo pensando, ¿cuántas cosas de mí existen solo en lo que pienso después y nunca en lo que digo en el instante? Y eso es este episodio. Todo lo que digo cuando ya pasó todo, pero nunca pude decir cuando importaba. No te lo pierdas. Estabas escuchando No Me Callo, I Won't Stay Quiet. Mi nombre es Jessica Lomelín. Hasta la próxima.